8:09, saludamos al coordinador de los diputados de Morena, a Ignacio Mier. Gusto de saludarte, Ignacio. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está mi querido Ciro? ¿Cómo sigues? Bien, ya con voz. Es lo que se te oye, te Oye, puse a cantar el fin de semana. No me quitaron la voz. Como dicen ahora, bueno, que nadie nos quite la voz. No, aquí estamos. Nada, nunca. Son Saludos a procesos Manuel también. Buenos días. Desinflamar, eso toma todavía algunos días, pero ya tenemos voz. Lista entonces ya la iniciativa para aprobarse la próxima semana, esta reforma para el Fondo de Pensiones para el Bienestar, como la llaman, Ignacio. Sí, es una reforma a diferentes leyes. No tocamos más que de manera tangencial por obvias razones la ley de fondos para el retiro. En realidad tiene que ver más con la del IMSS, con la de Infonavit, con la del ISSSTE. Sí. ¿Qué es lo que pretende el fondo? Ser un fondo solidario complementario para todos los trabajadores que se incorporaron conforme a la ley de 1997 que dio origen a las AFORES como las conocemos. No modificamos de manera sustantiva nada, se mantiene igual, solamente nos referimos exclusivamente para constituir parte del fondo, solo una parte las cuentas inactivas, sí, a las cuentas inactivas o cuentas que fueron abandonadas y que por ley, desde el propio 97, fíjate, Ciro, desde en 1997, establecía que todas las cuentas que no estaban activas por más de 10 años deberían de reintegrarse. Sí. Tú recordarás, me entrevistaron cuando hicimos en 2020 la reforma a las AFORES para reducir el número de semanas de cotización a 750 y que escale a 1000, y que se redujeron las comisiones porque ya hay internet, ya toda una tecnología que permite facilitar el trabajo a las administradoras. Se bajaron las comisiones a los trabajadores y también se habló con ellos sobre que era necesario que dieran cumplimiento a la ley, al 302 de la ley del IMSS, y que reintegraran todos los recursos de cuentas inactivas que tenían más de 10 años. Sí. En aquella época, en aquel momento, en 2020, recuerdo bien, eran por cerca de 28,000, 31,000 millones de pesos. Actualmente ya son 40,000 millones de pesos. Hicimos la reforma para que no mediara mandato judicial y a la fecha han reintegrado al IMSS, porque es patrimonio del IMSS, así está en la ley, cerca del IMSS para administrarlo. Es patrimonio de los trabajadores, porque es imprescriptible, también lo pusimos en la ley, para que esos recursos los administrara y tuviera un fondo de reserva para cuando fueran reclamados el IMSS. ¿Por qué el IMSS? Porque el IMSS fueron derechohabientes y quien otorga la prestación social de manera tutelada. Entonces, es para callar a mis propios compañeros de diputados del PAN que decían que estamos expropiando nosotros. No tocamos las AFORES ahí sí no se tocan, son de los trabajadores, producto de su trabajo, y ese solo es un fondo complementario que viene a robustecer las reformas que hicimos en 2020. Una incautación, decía, ¿no, Ignacio? Incautar los recursos de nuestras AFORES. Eso no será, no es con el dinero que yo tengo, por ejemplo, en mi AFORE, es como dices, con las AFORES, con las cuentas que están abandonadas, las que por 10 años no se les ha movido. Es sobre esa, digamos, esa lucha contra quien no ha entregado los recursos. Sí, es solamente esas que por ley, lo que estamos ratificando es que desde 97 debieron haber ido reintegrándolas en el momento que transcurrieran 10 años después de abandonarlas. Eso es lo que y es parte de la Constitución. Los otros recursos para este fondo de pensiones son los recursos que se deriven de un porcentaje de las utilidades de las empresas públicas, de los remanentes de la liquidación de la financiera rural, con recursos también de créditos fiscales que tengan suscritos los gobiernos estatales con el sistema de administración tributaria, con economías del gobierno de la República, y también va a contar con recursos. Yo estaba pensando, incluso nosotros las economías en Cámara de Diputados tradicionalmente las regresamos a la TESOFE. Algunas otras instituciones y poderes lo envían a fideicomisos. Yo incluso voy a sugerir
en Cámara de Diputados que nosotros también, las economías como poder autónomo, la puedan enviar se puedan ser enviadas a ese fondo solidario. Para que se esté financiando todo el tiempo, para que no se quede. Porque eso de que digan, es que es dinero para esto del devolver al pueblo robado, y qué tal que no se regresa dinero, y qué tal que no se incautan, o qué tal que por procesos judiciales... O que Mexicana no tiene utilidades, el Tren Maya no tiene utilidades. ¿Qué tal que no hay esa lana, no? Sí, por eso, de entrada este fondo va a estar administrado, y esperemos sea de 68 mil millones de pesos, sería administrado directamente en un fideicomiso por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Por eso es un fondo que en principio se le llamó el propio presidente Fondo Semilla. Con esos 78 mil millones de pesos se va a complementar las pensiones de quienes empiecen a jubilarse a partir del 2025. Y no van a ser todos. En el transcurso de los años se irá incrementando el fondo y irá generando productos financieros, y eso va a permitir ir complementando. Bueno. ¿Cuándo cerramos nosotros las llaves de las injusticias, de la llave de la injusticia que provocó la reforma del 97 en el 2020? Todos los que están contratándose a partir del 2020 ya no tienen esa situación. El problema son con los trabajadores que se incorporaron. La situación es abandonar 10 años su Afore. ¿Perdón? Cuando dices ya no tienen esa situación, ¿qué situación? Que estaban condenados a los porcentajes. Primero estaban condenados a cotizar 1.250 semanas. Segundo, que eso se redujo. Las comisiones eran altas. Tercero, las aportaciones de los patrones del gobierno y de ellos mismos condenaban a que el monto de lo ahorrado no rebasara el 30%. Sí. Ahora al menos está establecido en la reforma del 2020 que todos los trabajadores ahora están ahorrando el 60%, al menos hay casos que están ahorrando hasta el 80%, de tal manera que todos los que se incorporaron a trabajar en 2020 con esta ley reformada en 2020 tienen la posibilidad de cuando se retire tener el 80% de su último salario. Y yo supongo que va a venir una discusión y una explicación muy amplia, Ignacio, porque recibimos comentarios, sobre todo de la gente que, mira, no de la que gana menos de 16,777, sino de la que gana más arriba, ¿no? Que si los 20, que si los 25, que si los 40, les hace mucho ruido pensar que entonces ya no se van a poder jubilar con esa cantidad. A lo mejor es erróneo pensar eso, sino con 16,777. No, entonces, ¿cuánta prisa para los menores? Tope para los menores. ¿Cuánto tiempo tomarán luego del lunes, una vez que se aprueben comisiones en la reunión extraordinaria de Comisión de Seguridad, para llevarlo al Pleno y aprobarlo? Ignacio, digamos, para que no se haga todo un relajo, ¿no? No, nosotros esperamos que lo aprueben el lunes y que tengamos todo el lunes, todo el martes. Yo mismo tengo a las 10 de la mañana programada una reunión con todos los diputados del grupo parlamentario, más los del PT y el Verde, la coalición, para de manera detallada explicarles en qué consiste, que no haya desinformación. Correcto. Miren, eso te lo digo en serio, me conocen, es un fondo noble, es un fondo solidario compensatorio, lo establece la Constitución en el tercero constitucional, que México es un país solidario. No son recursos de ninguno de los trabajadores, no le vamos a quitar un solo peso, al contrario, es con las economías, con recursos fiscales no comprometidos, con los recursos que lleguen al Instituto del Pueblo para devolver al pueblo lo robado, con las utilidades, un porcentaje de las utilidades de las empresas públicas. Y este fondo semilla se permita ser solidario con los que van a recibir pensiones de apenas el 30% de su sueldo. Y repito, son todos los que están sujetos a la ley de 1997. Pues atentos entonces. Viene buena semana en Cámara de Diputados. Sí, viene una buena semana. Yo espero comprensión de mis compañeras diputadas y diputados de PRI y PAN. Entiendo que en la desinformación se pueden haber generado dudas, pero ustedes ayudan mucho, Ciro, Manuel, para que eso se vaya aclarando, y de eso se trata un país democrático. Ojalá podamos hablar la próxima semana. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio, como siempre. Gracias, Ciro. El coordinador de los diputados de Morena. Bueno, ¿ya la acabaste de entender? Más o menos, Ciro. Sí, a ver, la duda más clara era, ¿van a tomar los recursos de las Afores, de los trabajadores que estamos en activo? No.
Creo que eso me parece que ya es un gran avance, porque entonces sí no se trataba de un robo, lo decía Mari Carmen Cortés, eso es un robo. Pero eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir, ¿no? Nos dijo el director de pensiones del Seguro Social, nos acaba de Ignacio decir, Mier. Entonces creo que eso líder ya es de un los paso diputados de Morena. muy adelante sobre lo que es esta explicación de lo que es tomar entonces de quien tiene los recursos abandonados, que sí se están moviendo, que están generando recursos, pero que se los están quedando. Creo que eso es lo que dice delicadamente el gobierno.